Que Dios les bendiga. Quiero invitarle a abrir su Biblia en Amós capítulo 8, versículo 11. Dice así la palabra de Dios: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, el cual enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Podemos entender que hay tantas necesidades hoy en nuestra sociedad, en el mundo, pero la mayor necesidad es acercarse a Dios. La mayor necesidad es poder conocer a Dios y saber que la palabra de Dios es la que nos satisface y la que nos conduce a que podamos obrar para bien de nuestro prójimo, para bien del otro, y tantas realidades cambiarían si nos preguntáramos qué es lo que dice la palabra de Dios de estos tiempos, qué es lo que Dios quiere para el hombre, qué es lo que puede saciar el corazón del hombre que busca satisfacer todas sus necesidades con tantas cosas externas. Lo sabemos y entendemos por las Escrituras que Dios nos creó para tener una relación de intimidad con Él, que Dios nos creó para tener una amistad y para que nosotros podamos comunicarnos con Él y saber que nos dejó su palabra para que nos guíe, para que ilumine nuestros pensamientos. Y dice esta palabra que van a venir días que habrá hambre de la palabra de Dios, del oír la palabra de Dios. Dice que grandes multitudes iban a Jesús para oír la palabra. Y cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios seremos saciados, porque la palabra de Dios es la que puede suplir nuestras necesidades, porque Dios nos alienta, porque Dios nos inunda con su amor y Él nos sacia, porque es un alimento que sacia nuestra alma. El profeta podía decir: cuán dulce fue a mi paladar tu palabra. Cuando vemos las Escrituras entendemos que Dios nos ha dejado el manual de vida para que el hombre pueda vivir en armonía, en paz, conducirse rectamente y no perder el rumbo y la dirección por el cual Dios nos ha dejado en esta tierra con un propósito. Y cuando uno empieza a estudiar la palabra, empieza a escuchar la palabra, uno se empieza a deleitarla. Y uno de los encargos que le dio el Señor a través del apóstol Pablo a Timoteo es que él comunicara la palabra de Dios, que otros conocieran a Dios a través de la palabra, que otros pudieran entender que todo lo que vemos ha sido creado por la palabra de Dios. Dice que Dios dijo y se hizo. Por eso cuando vemos 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1, 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo, que era su padre espiritual, a su hijo espiritual Timoteo, le dice estas palabras. Dice el versículo 1: Te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra, que insten a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El apóstol Pablo alienta a este joven predicador, pastor Timoteo, a que predique la palabra en todo tiempo, a que anime, que con toda paciencia él pueda enseñar la doctrina de Dios y dar a conocer la voluntad de Dios a través de las Escrituras. Y cuando vemos el versículo que sigue, vamos a ver que no toda la gente va a recibir la palabra de Dios con gusto o con una buena actitud. Va a haber también rechazo a aquellos que no le interesa acercarse a Dios o no le interesa hacer la voluntad de Dios, y la palabra les caerá como algo incómodo, ¿no? Entonces, cuando vemos el versículo 3, dice: Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Como que habrá un tiempo donde la gente no resistirá escuchar la palabra de Dios. Muchos tendrán hambre, ¿no? Dios va a poner hambre para que la gente realmente lea una Biblia, conozca a Dios a través de la Biblia, el carácter de Dios, la voluntad de Dios y cómo vivir
realmente en la eternidad, porque solo Jesucristo es el que nos lleva a la eternidad. Pero dice que va a venir tiempo donde las personas no van a querer escuchar la palabra, les va a incomodar, ¿no? Vemos que la sociedad cada vez está más lejos de Dios, pero creemos que en un momento comenzarán a ser convencidos por el Espíritu Santo y vendrán a buscar y a oír la palabra de Dios. Y dice que va a haber comezón de oír, dice que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán en fábulas, ¿no? Va a haber un tiempo donde va a haber tanta confusión, va a haber tantas personas que niegan su fe o que reniegan su fe, va a haber tantas personas que querrán agregarle cosas a la Biblia o sacarle cosas o inventar cosas, y la verdad va a querer ser trastocada, como se diría, ¿no? Pero lo anima a que él siga haciendo esa obra de enseñar, ¿no? Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio, ¿no? Como diciendo, está atento, Timoteo, en todas las cosas, soporta las aflicciones. Quizás por la palabra vas a ser rechazado, por la palabra va a haber gente que no va a tener, digamos, empatía con vos, pero no con vos, sino por la palabra que estás dando. Entonces lo anima a que soporte esas situaciones y a que siga haciendo la obra de evangelista, que cumpliera ese servicio a Dios de propagar la palabra. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, seguir adelante, aquellos que conocen a Dios, aquellos que conocen la palabra de Dios, compartirla con otros, enseñarla, porque el Señor nos llamó a enseñar la palabra, porque la palabra da ánimo, da consuelo. La palabra de Dios trae reforma en los pensamientos, cambia nuestros pensamientos para que empecemos a alinearnos con los pensamientos de Dios. Dice Efesios 17 que es como una espada, ¿no? Que es eficaz y que descubre nuestros pensamientos, que estamos desnudos ante la palabra de Dios y que todo lo que ha sido creado por la palabra de Dios. Y aun cuando nosotros escuchamos la palabra y la obedecemos, somos santificados, somos purificados. Y a través de tantos años han querido quemar las Biblias, han querido perseguir a los cristianos y de una u otra manera tratar de frenar el avance de la palabra de Dios. Pero ya 2000 años y algo más que la palabra sigue corriendo y sigue teniendo cabida en aquellos que realmente quieren acercarse a Dios. Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Serán saciados por conocer a Dios. Al conocer a Dios a través de la predicación, a través de la palabra, serán saciados, serán transformados, purificados. Y saber que la palabra de Dios es la que libera, es la que santifica, la que fortalece, la que sana el alma, el cuerpo y la que fortalece nuestra confianza en lo que Dios ha dicho, lo que Dios ya determinó. La palabra nos enseña, nos motiva y nos lleva a caminar en este camino angosto que lleva a la vida eterna. Que Dios te bendiga.